La idea de todo esto, cuando hablamos de lectura crítica, hay muchos términos, hay muchas cosillas, en específico en estudios de corte, ahorita van a ver que en un punto se puede volver un poco pesado, porque pues vamos a ver algunos términos y definiciones. La idea es tratar de irnos eso lo saltarnos lo más posible. Voy a dedicarle un poquito más de tiempo a que analicemos cada uno de los 4 instrumentos que ya hay para poder basarnos en estudios de corte y que no tengamos que estar tampoco como que nosotros elaborando nuevas cosas, ¿no? Siempre acuérdense que cuando trabajamos en investigación, algo de lo que más buscamos es trabajar con cosas que ya tengamos. Y entonces, primero, pues la bienvenida y empezar con las reglas del juego. Eh, Creo que ahí se trabó mi pantalla un poquillo, pero espero que no. Em, a ver, dame un segundo, porque otra vez parece que se trabó la pantalla. Ok, las reglas del juego. Acuérdense de mantener los micrófonos apagados por si alguien pasa atrás de ustedes, grita, cualquier cosa. Em, Usen el chat, voy a estar al pendiente. Ya van a ver que como ahorita les voy a estar haciendo preguntas por ahí. Lo mismo, el chat también nos ayuda como para tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Y si tienen oportunidad, prendan sus cámaras, darle conferencias a cuadritos negros con letras blancas o fotos. Es un poquito extraño a veces. Si no, pues ya espero que también al final podamos tener un rato de preguntas. En cuanto a los temas, les digo, en realidad voy a hablar un poquito de quién soy para que vean de qué, por qué estoy dando estas cosas. Vamos a hablar un poco de las generalidades, de lo más básico de lectura crítica, que no tiene mucho caso tocarlo porque pues ya vi em, que ya lo mencionaron ustedes, que ya la mayoría han tomado talleres así. Vamos a hablar ahora sí de la lectura crítica en el análisis específico de estudios de corte. Entonces, primero, pues, ¿quién soy? Para quienes no me conozcan, es Diego Carrión, estudiante de medicina en 10º semestre en México, en Monterrey. Trabajo investigación, trabajo emprendimiento social. En la parte de investigación ya tengo ahorita 6 artículos publicados en revistas indexadas, 3 en revistas estudiantiles, pósters en algunos congresos. Trabajo temas en el emprendimiento social de habilidades blandas en educación de médicos y agencia de cambio. Y en las líneas de investigación trabajo la parte de micosis, en especial cromoblastomicosis, trabajo microbiología, enfermedades infecciosas enfocadas en la salud pública y educación médica. Muy bien. Si me pueden poner en el chat también en qué semestre están para darme también como una idea de qué temas hablamos, qué ejemplos podemos por ahí poner para ver para dónde ir orientando la plática. Tercer año, décimo, ok. Primer semestre, ok, José, ya estás chiquita. Octavo, entonces creo que va a estar variadillo. Quinto año, noveno, muy bien. Ok, voy a tratar de hablar un poquito como más en general. Espero que tengamos tiempo un poquito ya hacia el final para hablar o tratar de discutir algún estudio de corte que esté interesante por ahí. Y ya les hice las otras preguntas antes. Eh, Ahorita quiero empezar con la parte de calidad en las revistas. Y pues como recordemos, el principal factor en cuanto hablamos de calidad en revistas es el factor de impacto, ¿no? Que como sabemos se mide dividiendo el número de citas entre el número de artículos y a partir de ahí se saca un numerito que nos dice qué tan probable es que nos citen y también es un buen indicador de qué tanto otros científicos se detienen en esa revista a ver los trabajos. ¿Por qué quiero empezar mencionando esto? Porque siempre que vamos a trabajar lectura crítica, lo primero en lo que tenemos que enfocarnos es en de dónde viene el artículo que estamos leyendo, ¿no? Antes que cualquier otra cosa, la calidad de la revista ya nos habla de una calidad del artículo. Digo, no va a ser lo... Obviamente hay problemas, ¿no? Digo, em, ¿alguno de ustedes escuchó el caso de Surgisphere, de la hidroxicloroquina cuando empezó el COVID? En el estudio de Lancet y de New England. Si sí lo escucharon, pónganme que sí en el chat, si no, pónganme una carita triste y se los platico rápido. Ok, no, no, Carlos tampoco.
Bien, es una de las cosas que últimamente me gusta mencionar, porque estamos hablando de cómo dos revistas de altísimo impacto, que son Lancet, que son el New England Journal of Medicine, cayeron en publicar un artículo con una base de datos inexistente. Esto ahorita cuando veamos parte de los sesgos que podemos tener cuando hacemos un estudio de corte, vamos a mencionarlo. Pero para que se den una idea, un grupo de investigadores a nivel internacional mandó un artículo en el que, dos artículos, uno a Lancet en el que hablaban de que la hidroxicloroquina estaba mayormente asociada con muerte por riesgo cardiovascular en pacientes con COVID, y otro al New England en el que estaban diciendo que la ivermectina daba una mejoría, no me acuerdo si en mortalidad o en recuperación, e igual en pacientes con COVID. Se supone que la información de esos artículos fue sacada de una base de datos de aproximadamente 1.500 hospitales alrededor del mundo. Es una publicación muy fuerte. Se publica en estos dos grandes revistas científicas, y en el momento en el que se publica el primero, el de la hidroxicloroquina, alrededor del mundo, la OMS, organizaciones independientes, gobiernos e investigadores, todos detuvieron los estudios que se estaban haciendo con el medicamento porque acababa de salir un estudio que ponía en jaque la seguridad. En el momento en el que se empieza a analizar todo esto, hay algunos investigadores que se dan cuenta de que está difícil acceder a la base de datos. Cuando se piden investigadores independientes, es decir, que no estuvieran afiliados con los autores, ni con farmacéuticas, ni con nada, para que pidieran esos datos a la empresa que se llamaba Surgisphere, la empresa les negó entrada, les dijo que no, que los datos eran de ellos y que a ellos qué les importaba. Desde ahí ya todo se empezó a poner muy raro, y conforme más fueron saliendo más cosas, se dieron cuenta que la empresa en realidad fue fabricada por un doctor en Estados Unidos que tiene, si mal no recuerdo, 3 o 4 demandas por negligencia médica, y que además después fue saliendo que los empleados, por ejemplo, eran una actriz de entretenimiento para adultos, un bailarín, o sea, cosas así súper raras. Los artículos se hicieron la parte de las revistas de bajarlos, de darlos como falsos. Y ahora imagínense, ¿no? Si estamos hablando de dos de las revistas más importantes del mundo que han tenido esta clase de errores, pues revistas con un factor de impacto muchísimo más bajo también pueden, o sea, también puede pasarles y les puede pasar muchísimo más seguido. Esto es porque siempre hay que tener en cuenta lo que les digo. A pesar de que sea la mejor revista, todo se tiene que analizar de manera crítica, pero la misma revista ya es de por sí un muy buen indicador de cuál puede ser la calidad a la que estamos esperando encontrar con los artículos. Aquí les puse un ejemplo del SJR. Como pueden ver, la revista que tiene, o no cosa ya tenía, mayor factor de impacto es Cáncer. Tiene 144 citas por artículo aproximadamente. De ahí va el New England y Lancet. Como pueden ver, o sea, este artículo o esta situación pasó con la revista número 2 y la revista número 4. Entonces, imagínense cómo puede pasar con las demás. Y de ahí la otra, las revistas depredadoras. Ahorita que estamos, por ejemplo, en toda la onda del COVID, si ustedes se han dado cuenta, hay unas cosas que se llaman repositorios de preprints, como puede ser Bioxrip. Estas plataformas me permiten a mí como autor subir un artículo que yo mandé a una revista, aunque todavía no esté revisado por los revisores, si el editor ya lo aceptó. El problema es que no hay mucho control, o sea, en realidad yo puedo subir cualquier cosa, y mucha gente está subiendo preprints de revistas depredadoras, y mucha gente está basándose en estos repositorios en vez de basarse en las bases de datos para bajar información acerca de lo que estamos viviendo con el COVID. Entonces hay muchos detalles que nos hacen voltear y a tener que analizar críticamente la mayoría de los artículos que se están publicando. ¿Cómo se dan cuenta si una revista depredadora? Primero, el factor de impacto parece real, no menciona la base de datos, las indexaciones son malas, es decir, no está en PubMed, no está en el SJR, no está en Latindex, no está en Cielo, está en bases de datos como Google, Google Scholar, que también es de las que tiene menos filtros, etcétera. Van a venderse como que son diferentes, que ellos sí les van a aceptar los artículos porque ellos son distintos a las demás revistas. Les van a cobrar mucho dinero y los tiempos de publicación se van a ver cortos. Entonces, ojo con todos estos detalles, en especial ahorita que estamos trabajando muchas veces con información que no necesariamente está bien verificada.
Este es un bonito ejemplo de cuánto cobran. Como pueden ver, $200 les garantiza que se publique rápido. Eso es antiético también. Ya yendo un poco más a la parte de los estudios de corte, hay características. Entonces, se caracterizan por ser longitudinal, observacional e incluir la analítica. La diferencia entre un estudio de corte y un estudio simplemente observacional, un descriptivo, es que los estudios de corte ya empiezan a utilizar métodos analíticos más allá de la estadística básica. ¿Qué es estadística básica? Promedio, media y mediana. Entonces, eso, los promedios, la media y la mediana es todo lo que te va a arrojar un estudio observacional. Un estudio de corte analítico ya te va a aventar otro tipo de pruebas estadísticas. Ahorita voy a mencionar algunas de las más generales, pero realmente aquí también ya puedes utilizar chi cuadrada, puedes utilizar una T-Student, una Nova, etcétera. Hablando de la historia, este señor que se llama Wade Frost es el pionero en toda la parte de los estudios analíticos, si mal no recuerdo, con uno orientado a la tuberculosis. Estos estudios los vamos a ver mucho en epidemiología y precisamente me gustaría hablar como de la parte de qué objetivos tienen. Y los objetivos de ellos son, uno, determinar las asociaciones. Es decir, por ejemplo, dentro de la historia de los estudios analíticos, uno de los que más se ha buscado o los que se ha comentado son todos los estudios que se hicieron para asociar el humo de cigarro a cáncer de pulmón, a EPOC, a otras manifestaciones pulmonares, porque alrededor de los años 70 el cigarro era recomendado por doctores, ¿no? Te decían que fumar era bueno y se empezaron a hacer estas asociaciones. La otra es la estimación de riesgos, lo vemos mucho con el COVID. Es decir, que tanto te suma el riesgo de mortalidad si estamos hablando de que eres obeso, eres diabético, hipertenso, mayor de 65 años, con cáncer, etcétera. Busquen también conocer la historia natural de la enfermedad. Otra vez volvemos al ejemplo de la pandemia actual. Es cómo va se van presentando los síntomas, cuál es la diferencia en los síntomas entre una persona que tiene alta letalidad versus baja letalidad. Estimamos la supervivencia, esto quizás ya más en pacientes que están internados y que, por ejemplo, se han visto, pero ahorita la supervivencia es más alta entre menos te intuben. Si te intuban, baja muchísimo tu probabilidad de librarla. ¿Y qué factores hay protectores o qué factores hay pronósticos? Por el momento, por ejemplo, ahorita en COVID no tenemos ningún factor protector descrito. Tenemos factores pronósticos que van relacionados a, como les dije, lo mismo, que son factores de riesgo, que es la obesidad, que es la diabetes, etcétera. Pero, por ejemplo, en otro tipo de patologías, sí tenemos factores protectores y factores pronósticos. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de mama, tenemos factores pronósticos que van ligados a la parte genética, es decir, si tienen un HER2 o un HER1, pero también tenemos factores protectores, como pueden ser lactancia materna, eh, haber tenido algún hijo, porque pues, la nuliparidad está más hacia la parte de un factor de riesgo. Entonces, como pueden ver, en realidad los estudios analíticos están más tirados hacia una parte epidemiológica, asociación de factores de riesgo. También los estudios de corte se pueden utilizar para cuando estamos dando un tratamiento, ver cómo funciona, etcétera, pero los vamos a ver más ahorita, quizás desde la parte de vista epidemiológica inicial, y ya entramos un poquito después en la parte de los tratamientos conforme vayamos viendo las palabras raras que vamos a ir encontrando. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Es el único método para determinar la incidencia, entonces, como les dije, es para historia natural, curso clínico, el riesgo. Hay una buena secuencia temporal de exposición, es decir, tengo una muy buena probabilidad de ver cuántos años ha fumado mi paciente y a partir de ahí estimar el riesgo de desarrollo de cáncer. Permiten estudiar exposiciones quizás poco frecuentes, enfermedades con resultados letales. Eh, EI significa evento de interés, porque lo vamos a seguir viendo un poquito más. Se pueden evaluar de forma simultánea resultados múltiples, potencialmente asociados a una exposición. Es decir, otra vez voy a retomar el ejemplo del coronavirus. Simultáneamente con la pandemia podemos estar analizando cuáles son los factores de riesgo relacionados con más muerte, pero al mismo tiempo cuáles son las manifestaciones clínicas relacionadas con más muerte y al mismo tiempo ver cuáles son los hallazgos de laboratorio más relacionados con muerte, ¿no? Entonces ya te estamos diciendo de que, ¿sabes qué? Hay mayor riesgo de mortalidad con factores de riesgo, por ejemplo, en mayores de 65 años, diabéticos e hipertensos. Ah, ok. En la parte clínica
quizás este sí no me crean mucho, pero en la parte clínica estamos hablando de que hay un mayor factor de riesgo asociado a una presencia inicial con una fiebre muy alta. Y después en laboratorios te dicen, ¿saben qué? El dímero D es un factor de riesgo para muerte o quizás una lactato deshidrogenasa muy elevada, etcétera. Entonces, en un mismo estudio, en un mismo periodo de tiempo, podemos identificar todas estas variables, lo que quizás sería muy difícil cuando estamos hablando de otro tipo de enfermedades, ¿no? O de otro tipo de estudios. Y la otra es que te puedes determinar la incidencia del efecto de interés para expuestos y no expuestos. Cuando hablamos de expuestos y no expuestos, los podemos entender en dos formas. Por un lado están los expuestos a la enfermedad o al virus o al agente causal, es decir, los que se infectaron y no se infectaron con COVID. Y después también los podemos entender como las personas que se expusieron al tratamiento que nosotros estamos probando. Por decir, ivermectina para coronavirus. ¿Se expuestos o no expuestos en ivermectina? Y la incidencia del efecto de interés, ya no estamos hablando de la infección, sino que estamos hablando de que nuestro evento de interés es la letalidad. Es decir, yo estoy viendo si la ivermectina en los expuestos versus el placebo en los no expuestos me cambia la letalidad en la enfermedad. Si tienen alguna duda en la parte de las definiciones, ahí sí deténganme porque la verdad está un poquito pesado y puede volverse un poquito confuso. Ya tenemos minutos limitados. ¿Cuáles son las desventajas? Tenemos un alto coste económico y de tiempo. Otra vez, lo vuelvo a ver con el coronavirus. Cuando nosotros queremos hacer todo este tipo de estudios, por ejemplo, clínicos laboratoriales, con la cantidad de pacientes que queremos, porque este es otro detalle muy importante de este tipo de artículos, es que preferentemente tienen que tener una muestra de pacientes grande. Entonces, por decir algo, en un hospital de alto nivel que tenga muchos pacientes de coronavirus, lo ideal es hacerle al menos una docena de exámenes a todos, ¿no? Les vamos a pedir dímero D, les vamos a pedir lactato deshidrogenasa, les vamos a pedir fórmula roja, fórmula blanca para ver leucocitos, les podemos pedir glucosa. Al mismo tiempo, cuando hablamos ya de una intervención terapéutica, como una ivermectina, como una hidroxicloroticida, o peor aún, un medicamento biológico como es el rituximab, que en México está alrededor de 70,000 pesos, no sé cuántos dólares sean, está carísimo. Pues mi costo se eleva para poder hacer un buen análisis de lo que está pasando. Requieren periodo de seguimiento y esto es, yo creo que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos cuando hacemos investigaciones, que le decimos al paciente, ah, sí, mire, vamos a darle este medicamento, le vamos a dar un seguimiento en 30 días y el paciente jamás vuelve. Digo, si no vuelven a veces a la consulta, que no vuelvan a algo de investigación. Entonces, ¿qué se hace muchas veces? Pues les tienes que estar dando incentivos económicos, lo cual te repercute en costos, etcétera. Em, no, enfermedades raras eh, no quedan. De hecho, no me acuerdo quién en alguna ocasión me había comentado la vez pasada cuál era la diferencia entre una serie de reporte de casos y un estudio de corte y tiene que ver mucho con la población y el momento en el que se toma. Los resultados que pueden afectarse por los factores que confundan y la susceptibilidad de sesgos, que eso lo vamos a ver muchísimo más en lectura crítica. Metodología. El seguimiento en el tiempo. Una de las cosas que más nos permite un estudio de corte es precisamente el seguimiento en el tiempo. Y ahorita lo voy a tocar un poquito más adelante. En la parte de los términos, esto es lo que hace un poquito más pesado. Entonces, por ejemplo, ¿qué términos vamos a encontrar de manera usual cuando estamos viendo este tipo de estudios? Cosas como, por ejemplo, el riesgo absoluto, es decir, cuántos pacientes tienen la situación, cuántos tienen coronavirus. Esto se puede expresar en porcentaje o se puede expresar como un número absoluto. Es decir, la tasa de infección de un coronavirus está en 20% o son 2 de cada 10. Esa no es la tasa de infección, pero es el ejemplo. El riesgo relativo es la fuerza de la asociación. Es decir, entre la exposición y el efecto de interés. Vamos a tomar que estamos estudiando como efecto de interés la muerte. Vamos a contar una mortalidad. Entonces, lo que haces es que tú divides el riesgo absoluto de expuestos entre el riesgo absoluto de no expuestos. Es decir, con virus y sin virus.
Es decir, si te sale igual a 1, el factor de riesgo no modifica. Déjame pensar en un ejemplo que sea como más sencillo. Mm, vamos a agarrar fumar y cáncer de pulmón. Entonces, yo quiero ver aquí, entre los expuestos y no expuestos, mi diferencia. Entonces, voy a dividir cuántos expuestos, o sea, cuántas personas que fumaron tienen cáncer de pulmón y cuántas que no fumaron tienen cáncer de pulmón. Si me sale igual a 1, significa que fumar no es causa de cáncer o no te causa más cáncer que el no fumar. Si me sale más de 1, significa que el fumar me causa más cáncer que el no fumar. Si me sale menor a 1, como pasa, como les dije, en algunos casos de cáncer de mama, significa que el fumar es un factor protector contra el cáncer. ¿Hasta ahí alguna duda al respecto de esto? Si no tienen dudas, déjenme una carita feliz para saber qué medio me estoy explicando. Yo entiendo que esto puede ser un poquito pesado y confuso. Si tienen alguna duda de esos últimos dos términos, es un buen momento para poner un mensaje en el chat y decir tengo duda. Si no, acuérdense de poner una carita feliz para también ver que sí me están poniendo, que se están poniendo bien qué onda. Ok, me voy a ir con que por el momento no tenemos dudas. Reducción absoluta de riesgo es la diferencia entre el grupo con la FR y sin FR. FR es factor de riesgo. Entonces, aquí se hizo bien feo eso. Si me da un 0 es de no asociación, si me da más de 0 es que sí, si me da menos de 0 es que no. Entonces, otra vez es la diferencia entre tener el efecto que estamos buscando en factor de riesgo y sin factor de riesgo. De ahí tenemos algo que se llama la reducción relativa del riesgo. Es qué tan efectiva es mi intervención. Esto se mide literal como una reducción del porcentaje. Entonces nosotros vamos a ver que me está hablando de que yo después de administrar un quimioterapéutico, la mortalidad bajó un 20% en niños con leucemia. Entonces esa es la efectividad, es la reducción relativa del riesgo. De ahí nos vamos al número necesario a tratar. Esto básicamente es un cálculo de muestra. Entonces, es cuántos sujetos hay que tratar con la intervención experimental. Y después está el número necesario a dañar. Esto es cuántos pacientes tengo que tratar, pero para un prejuicio, es decir, cuántos tengo que tener infectados con el coronavirus para saber más o menos el estudio que estoy haciendo es válido. De ahí nos vamos al índice NNT sobre NND, es decir, número necesario a tratar sobre número necesario a dañar. Em, Tenemos un total de pacientes con cáncer. Le voy a dar quimioterapéutico, pero resulta que es más dañino si se lo doy a que si no se lo doy. Es decir, tiene más riesgo que beneficio, entonces el estudio no se debe de llevar a cabo. Si tiene más de uno, significa que se debe llevar a cabo. O en la otra, ya se lo administré y me di cuenta que este índice me da menor a uno, es decir, tuvieron más efectos secundarios que mejoras en el tratamiento, entonces se concluye que el tratamiento causa más daño que beneficio y que no, por consiguiente, no funciona. Cuando hablamos en la parte en el tiempo, hay dos tipos en general, ¿no? Tenemos los prospectivos y tenemos los retrospectivos. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Porque en general es imposible un estudio de corte en un solo momento en el tiempo. En el momento en que nosotros queremos hacer eso, se vuelve un poco más como una especie de estudio eh, observacional sin la parte analítica. Porque, por ejemplo, queremos ver cuál es la letalidad del COVID y cuáles son los factores que están alrededor. Es un estudio en el tiempo porque estamos evaluando em, desde el momento en el que el paciente entra al hospital, los estudios que se le hacen, hasta el momento en el que egresa o muere. Nada más hay dos posibilidades. Entonces, cuando estamos trabajando en la parte prospectiva, lo que hay que tener mucho cuidado es la pérdida del seguimiento. Es muy común que la mayoría de un buen porcentaje de los participantes, si el estudio no está bien diseñado, se vaya y simplemente decida no volver porque pues, no le interesa. Entonces, ojo con eso. Y en la parte de la retrospectiva es la pérdida de la información. Cuando hablamos de pérdida de información, es
vamos a trabajar con expedientes que quizás durante el último año, pues no están muy bien hechos. Nosotros cuando trabajamos en prospectivo y somos nosotros quienes recolectamos los datos, pues quizás tenemos más oportunidad de hacerlo de una manera más consciente. Es decir, mi único trabajo en ir al hospital es ir y recolectar los datos de los pacientes. No me preocupo por pasar visita, no me preocupo por nada de eso. Muchas veces cuando nosotros dependemos de alguien más, pues quizás el doctor que estaba de guardia no tenía ganas de hacer una historia clínica súper completa nada más para nosotros. Y pues ni modo, el expediente va a estar incompleto. Cuando trabajamos en retrospectivo tenemos mucho ese riesgo. El riesgo de que la información no esté, y para el momento en que quizás nosotros queremos sacar la información, pues el paciente tiene un alta que se fue, tiene un mes que se fue de alta, no sabemos su número, quizás falleció y pues no podemos ir a preguntarle a su familia de que, oye, ¿te acuerdas de cuando tu papá que acaba de morir estaba internado? Pues te podrás recordar cuánto tenía leucocitos, o sea, vaya, ¿no? Em, si ustedes me deciden, ¿qué me recomiendas? ¿Un prospectivo o un retrospectivo? Depende de muchas veces de la situación. Es decir, si ahorita yo en un hospital de acá de Monterrey quisiera empezar un estudio prospectivo de pacientes de COVID, se vale. Si quisiera empezar un retrospectivo, se vale. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué tanta facilidad tengo de estar yendo yo a recolectar los datos de pacientes de COVID? Sabes que ahorita no se va a poder porque está lleno, entonces mejor haces una especie de retrospectivo con un formulario que tú puedas vigilar más. Y puedes hacer uno mixto en el que tomes los expedientes que ya tienes y vayas tú a seguir trabajando durante un año para checar o para tratar de cargar pacientes. De aquí es la parte de los sesgos. Entonces, ¿qué son los sesgos? Los sesgos son muchas veces cosas que nosotros como investigadores de manera inconsciente hacemos y que afectan nuestros resultados. Cuando hablamos de estudios de corte, voy a mencionar cinco, creo. Primero, el sesgo de selección. Cuando seleccionemos pacientes, siempre hay que ser lo más rigurosos posibles para reclutarlos. Es decir, si yo quiero ver la asociación de pacientes con em, cáncer y el cigarro, voy a reclutar a pacientes que tengan cáncer. Ojo, ¿qué tipo de cáncer? Sabemos que hay unos tipos de cáncer como el epidermoide que están asociados a daño a humo de tabaco. Pero sabemos que hay otros que quizás no. Si nosotros este tipo de cáncer o los tomamos en general, podemos tener después un poquito de problema a la hora en la que estamos analizando los datos que nos genera más factores de confusión. Entonces, en la medida de lo posible, de tener criterios rigurosos para los pacientes con los que estamos trabajando. Siguiente, sesgo del entrevistador. Esto va muy de la mano de la interacción del paciente y la validez de cuestionarios. Es decir, si yo en este momento voy con un paciente y le digo, ¿verdad que se siente mal? Hay una probabilidad muy grande de que el paciente me diga, sí, me siento mal. La forma en la que nosotros hacemos las preguntas y las preguntamos afecta directamente el cómo nos responde un paciente. Entonces, siempre que hablamos de sesgo de entrevistador es el riesgo de que nosotros vayamos, le digamos al paciente, ¿verdad que está harto de estar en el hospital? Y él diga, sí, estoy harto de estar en el hospital. Y tú cuando lo vacías en unos datos en los que estás midiendo calidad en la atención médica, resulta que nadie quiere estar en el hospital, ¿no? O están como todos muy hartos. Pero pues en realidad tiene que ver mucho con cómo tú fuiste formulando las preguntas. De ahí tenemos los sesgos en la cronología. El prospectivo puede eliminar el sesgo cronológico con el paciente, es lo que les decía, cuando trabajamos retrospectivo tenemos el riesgo de no tener información completa. De ahí tenemos sesgo en la información. Utilicen datos de fuentes objetivas, si no son objetivas, apoyarse en la historia clínica. Esto va también hacia la parte de trabajar con expedientes clínicos, pero en general, si van a trabajar, por ejemplo, con datos, traten de que sean datos de bases de datos certificadas, de universidades, de la OMS, de cosas así. Y sesgo de seguimiento, es tener que trabajar tu diseño para evitar que los pacientes se nos vayan. El sesgo de confusión viene a la parte en la que cuando nosotros estamos diseñando el estudio, si no cuidamos bien las variables con las que vamos a trabajar,
podemos empezar a confundirnos con cosas que no son. Es decir, si yo no sé muy bien qué factor de riesgo estoy em, analizando en el caso de pacientes que fuman, y digo, ok, tengo todo este grupo de pacientes con cáncer, más allá de preguntarles que si fuman o no, les voy a hacer un chorro de preguntas y entre esas preguntas va a estar si les gusta el jugo de naranja. Y después me doy cuenta que la mayoría de los pacientes con cáncer les gusta el jugo de naranja. Y eso me hace pensar que si el jugo de naranja tiene algo que ver con el cáncer. O sea, suena muy ridículo, vaya. Pero esta es más o menos la explicación de lo que son los factores, las variables de confusión. Son cosas que quizás nosotros debimos haber quitado porque no tiene ningún caso preguntárselo. O los eliminamos cuando estamos haciendo la regresión, cuando estamos haciendo el análisis de datos. Digo, suena muy ridículo, pero en un caso ya así más grande, es decir, ¿qué pasa si los pacientes están tomando un medicamento contra la presión? Ah, bueno, eso me puede confundir si da o no da cáncer. Y de aquí ya me quiero pasar un poco más a la parte de las evaluaciones. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para evaluar las, las las revisiones o los artículos de corte sin tener que estar batallando tanto? Gracias a Dios alguien se tomó el tiempo de andar haciendo esto. Entonces, ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok. Pónganme una carita feliz si pueden ver mi pantalla completa. Si no, pónganme una carita triste. Sí podemos ver tu pantalla, Diego. Ok, entonces, les voy a poner esta. Estaba checando hace rato. La primera es la declaración de Stroh. Entonces, la declaración de Stroh, todas estas cosas son guías o son lineamientos que nos van a ayudar a nosotros a poder leer o analizar mejor la parte de la lectura crítica. Es gente que se tomó el tiempo de estar haciendo estos instrumentos para facilitarnos la vida. ¿Quiénes lo usan? En general, muchos de los que son revisores o son editores de las revistas van a basarse en estas guías para poder analizar las cosas que nosotros mandamos. El STROBE es en estudios observacionales en epidemiología y como pueden ver aquí está dividido en las secciones de resumen, título, métodos, resultados y otros, bueno, discusión y ya. Son seis partes. Entonces, por ejemplo, te dice título y resumen es indicar el título que proporciona un buen resumen, nada más que estén. De ahí te vas a la introducción y buscamos que indique los objetivos, que incluya cualquier hipótesis ya preespecificada. Y como pueden ir viendo, el puntaje va en aumento. ¿Por qué? Porque pues, si el título está feo, en realidad no pasa nada, se le cambia. Si el estudio está bien hecho, no deberíamos de tener problema. Ahora, me va a decir en la parte del diseño del estudio, como pueden ver, dice presente al principio los elementos claves del diseño. Me voy a ir saltando, no quiero leerlo todo, pero por ejemplo, después hay una parte que me habla de métodos estadísticos, que me dice que tienes que especificarlos todos, cuáles se utilizan para los subgrupos. En los resultados hablamos, como les decía, la parte de los participantes, criterios de inclusión, exclusión, cuáles son los datos descriptivos, cuáles son los resultados principales. ¿Cuál es la idea? Que ustedes, eh, cuando están escribiendo, cuando están leyendo un artículo, entren a este tipo de páginas y chequen de que, el artículo que estoy leyendo, por ejemplo, esta parte de hasta acá, tiene la financiación y el papel de los patrocinadores en el estudio, es decir, tiene conflictos de interés que puedan ponerme en, en tela de juicio los resultados. Sí, no, ¿por qué? Ese es uno. De ahí tenemos la propuesta MUS. La MUS es para metaanálisis en epidemiología y está un poquito menos llena. Aquí está. Script. Este no me lo voy a dejar abrir. No lo voy a encontrar. Aquí está. La propuesta MUS. Un metaanálisis es más hacia ¿cómo lo decimos? Es más una recopilación de estudios previos. Entonces, a diferencia del otro, en el caso este del MUS, nos van a mencionar otras cosas en las que podemos basarnos, ¿no? Déjame ver si era este el artículo donde lo vi hace rato. Miren, estos los vamos a ver también ahorita, los demás. Aquí ven que está el strobe. Esto te los voy a dejar porque trae otros que no había checado.
Y casi siempre están imágenes. No sé si no me sale un alce. Sí me salió un alce. Qué raro, hace rato lo estaba checando, pero no sé por qué no me salió. Bueno, pues sí, en este de cielo nos aparecen. Principios biológicos. Creo que nada más va a estar en inglés, entonces se va a poner en inglés. Repito, todo este tipo de checklists normalmente las van a revisar los editores. Entonces, por ejemplo, aquí está. Cuando hablamos de metaanálisis observacionales, ¿qué es lo que queremos ver? La introducción tiene que tener la definición del problema, tiene que verificar la hipótesis, tiene que hablar de los estudios, tiene que hablar de la intervención, el tipo de intervención que se usó, que se utilizó, y el tipo de estudio, de diseño de estudio que se utilizó, la población, cuando hablas de cómo reportamos la estrategia de búsqueda. Acuérdense que los metaanálisis a veces hablamos como más de búsqueda, es decir, ¿sabes qué? Buscamos en PubMed, etcétera. Las descripciones, si hay algún contacto con los autores, la parte del reporte, ya son más acerca de cómo clasificaron los datos, etcétera. Esto es para metaanálisis, pero en la parte de cohortes. Después tenemos los minisir. Los minisir son dos, minisir terapia y minisir pronóstico. Estos son exclusivos para cirugía. Es decir, la escala minisir solo nos sirve cuando estamos eh, analizando artículos relacionados con cirugía. Entonces, como pueden ver aquí, déjenme lo abro en PDF para poder andarle poniendo zoom. Aquí está. Este es para pronóstico. Entonces, es el minisir PR. Y otra vez vuelves a leerlo. Es decir, 1 es si no lo tiene, 5 es si lo tiene, y ya dependiendo del puntaje vas viendo cómo le va. Entonces dice, ¿sabes qué? Dominio. ¿Cuáles son las variables de desenlace? Es decir, ¿cuál es la variable? Se define la variable de desenlace y por variable de desenlace podemos contabilizar, vivió, murió, tuvo secuelas, no tuvo secuelas. El método es válido, las unidades de medida, después variable de exposición, el seguimiento, el análisis y las conclusiones, el diseño y variable de confusión y el tamaño de la muestra. Entonces, todo esto sirve para que a la hora en la que estamos revisando nosotros el artículo podamos ir palomeando las cosas que están bien o que están mal. Si nos encontramos con un diseño que no ha hecho un adecuado cálculo de la muestra, pero se justifica diciendo que es lo único que tienen a su alcance y que son conscientes de las limitantes. Bueno, otro que no lo hace y no lo justifica pierde más puntos. Hay quien lo haga y lo justifique y gana más puntos. Entonces, por ejemplo, seguimiento. ¿Cuántas personas se perdieron en el seguimiento? Quienes se perdieron, ¿qué características tenían? ¿Se perdieron los sanos? ¿Se perdieron los que tenían secuelas? ¿Quién fue el que se perdió? Después, los buscaste y puedes poner de que sí, el estudio se consideraron como sujetos perdidos aquellos que no contestaron a más de 3 correos, 5 llamadas y una persona en su puerta. Causas de pérdida de seguimiento. En muchas ocasiones puede ser de que cuando son estudios muy largos, por ejemplo, a 5 años, que están analizando a 100 pacientes, te dice un paciente, ¿sabes qué? Es que me dieron un trabajo en Argentina y me tengo que ir y pues lo voy a agarrar. Entonces dices, 3 pacientes se perdieron por cambio de domicilio a otro país, etcétera. Mm, y se analizan las diferencias entre los que perdieron el seguimiento y los que no. Esto es un punto que realmente no muchos hacen, pero por ahí va. El minisir pronóstico trata esa parte, así como este pronóstico, hay uno que está orientado al tratamiento. Y como pueden ver en este otro artículo que abrimos, están los minisir, está la Strobe, está la MUS, está minisir terapia, está Consort. Consort también les va a servir, pero Consort es ortodoncia. Está la Trend, que es para análisis de estudios de corte cuando no es posible realizar asignación aleatoria. Y está Prisma. Prisma es para, bueno, Prisma nosotros lo usamos mucho para revisiones sistemáticas.
Resuelve avances conceptuales y prácticos. Son de las que también usamos cuando estamos haciendo edición de artículos. Déjenme lo maximizo rápido. ¿Por qué les hago mucho hincapié quizás en esta onda de las cosas que ya existen? Porque muchas veces no tenemos el tiempo como para estar verificando punto por punto acerca de lo que estamos trabajando o de lo que estamos viendo. Entonces, siempre es buena idea de que, ¿sabes qué? Chécalo rápido, por ejemplo, con el strobe, chécalo rápido con el mousse, em, si jala o no jala. Hay una página también que ahorita no me acuerdo que tiene también varias checklists orientada a distintos tipos de estudios. Déjenme ver si la encuentro. Estudio de corte es checklist. Alguien me la había mencionado la vez pasada. Eh, Miren, por ejemplo, está esta de cielo, está el strobe, están varios, pero hay unas, no me acuerdo si son las guías de lectura crítica. No, hay unas como guías de lectura crítica en internet, déjenme y las busco y la mando y se las paso. Pero había algo así, unas guías, a ver, ándale, sí, las Caspe, gracias. Déjame y las abro porque también están padres. Sí, los instrumentos para lectura crítica, muchísimas gracias, siempre se me olvida cómo se llaman. Y Caspe, no recuerdo si tiene sí, bueno, no tiene de cortes, pero en realidad así que tiene de cortes. Entonces, esta herramienta quizás es un poco más friendly que las anteriores, un poquito más buena onda, pero vamos a lo mismo, ¿no? Son 11 preguntas. Esto no es tanto un puntaje, pero te ayuda a analizar bien un artículo. Como dices, el estudio se encuentra centrado en un tema definido. ¿Sabes qué? Estoy abordando muchas cosas. No, la población es estudiada, es decir, cuando hablamos a veces de cosas como muy específicas, tenemos que ser también muy específicos con la población. Vamos a trabajar población de alta vulnerabilidad, vamos a trabajar gente con doctorados, etcétera. Es muy difícil cuando tenemos a los dos, a menos de que vayamos a comparar los efectos de la educación en una patología. Los factores de riesgo que se estudian, los resultados considerados y si buscamos un efecto beneficioso o perjudicial. Cómo reclutaron a la corte, es decir, lo que les comentaba es una población definida, hay algo especial, quizás solo quiero pacientes que tengan una cromosomopatía. Eh, Se incluyeron todos los que deben de haber incluido y cómo se midió la exposición buscando la menor cantidad de sesgos. El resultado se mide de forma precisa. Han tenido en cuenta los autores el potencial efecto de los factores de confusión, que era lo que les habíamos comentado hace rato. El seguimiento fue largo y completo. Usualmente, dependiendo de la situación, se puede hacer un seguimiento a 30 días, se puede hacer un seguimiento a 3 meses, a 6 meses. Hay algunos estudios que tratan de hacer seguimientos de 5 o 10 años, especialmente cuando hablamos de nuevos fármacos, por ejemplo. De hecho, incluso el hecho de que ustedes o nosotros como médicos tengamos que reportar efectos secundarios de, de, de los fármacos en un paciente obedece a que estamos buscando un, em, ¿cómo se llama esto? Estamos continuando con el seguimiento a los sujetos. O sea, buscamos efectos secundarios, aunque hayan pasado 30 años, porque quizás vamos a encontrar algo que no sabíamos, o quizás en una interacción con un medicamento nuevo, etcétera. Entonces, ese seguimiento, esa búsqueda de efectos secundarios de fármacos a lo largo del tiempo es, em, es parte de un estudio como de corte muy largo. De ahí nos vamos a los resultados del estudio, la precisión de los resultados, si se aplican a tu medio, es decir, sabes que son creíbles o están bien raros. Eh, Coinciden con otra evidencia disponible, esto lo deben de mencionar ellos en la parte de la discusión, si se pueden aplicar al medio, si va a cambiar esto la decisión clínica, y ya. Las guías estas les van a servir no tanto en la parte de un puntaje, pero sí en la parte de trabajar la lectura crítica. Igual que muchas de las habilidades que trabajamos en investigación, como puede ser la escritura, la correcta escritura científica, como presentar pósters, como dar presentaciones orales, no es algo que mágicamente desarrollemos de un día para otro, sino que responde más a, no sé qué dice, pero que responde más a, em,
a la práctica, el tener que estarlo trabajando. Entonces, sugerencias así ya para cerrar. ¿Cómo pueden estar entrenando? Pueden estar utilizando las guías de Caspe que les ayudan más a la parte de la reflexión. Si un día tienen que checar algo rápido, la recomendación es que se vayan más por por las checklists y cuando vayan a escribir algo, revisen las checklists. ¿Por qué? Porque es lo mismo que van a utilizar editores, lo mismo que van a utilizar revisores en las revistas donde ustedes pueden mandar su investigación. Y con eso ahora sí, si quieren pasar a la parte de dudas. A ver, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? 2 minutos para que escriban sus preguntas, por favor. Sí, adelante, cualquier duda que tengan ahí, escríbanla en el chat y buscamos responderla. Una pregunta, disculpa. Sí, ¿Podemos descartar un artículo si no nos detalla en el extenso que existe consentimiento informado o haya pasado por algún comité de ética? eso, fíjate que, muy buena pregunta, de hecho. Eh, hay algunos doctores y algunos autores que sostienen que cuando trabajamos con un estudio retrospectivo, es decir, basado únicamente en expedientes, sin tener ningún con imágenes, es posible no, o sea, no necesitamos un consentimiento informado por parte de los pacientes, pues porque no estamos hablando con ellos directamente. Hay otros que dicen que como estamos haciendo uso de su información se tiene que hacer un consentimiento informado, pero al mismo tiempo se complica todo el proceso porque pues, el paciente tiene ya no está ahí, como les digo, ya se fue, ya se dio de alta, ya falleció, etcétera. Y en la parte de los comités de ética pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay algunos que te van a decir expedientes o no tiene que pasar por un comité de ética en la parte de ética humana, solo en la ética en general. Entonces es un poquito difícil. Yo diría que no lo descartemos de entrada. Hay que ir leyendo cómo está el artículo. Incluso yo creo que ya la mayoría de los artículos sí te van a decir que tienen el consentimiento informado o te van a explicar por qué no lo tienen. Si lo dejas así sin decirte por qué no lo tiene, pero sí que le dudes un poquito. Eh, Alipio, para usar base de datos, por ejemplo, de Mendeley, se pide permiso a los autores o se puede usar solo citándola. Defíneme base de datos de Mendeley, porque nunca había escuchado eso. Y creo que la pregunta de Angie va más para ustedes. De eso sí, Creo que Alipio se refiere al gestor de referencias. Y la siguiente pregunta, sí se van a pasar al final de todo el curso de taller, todas las ponencias que se están llevando a cabo. sí, oye, para usar la base de datos, no, se puede usar solo citándola. Sí, se puede usar, bueno, uf, depende también quizás de las políticas que tengan. Es decir, tenemos bases de datos abiertas y tenemos bases de datos que pueden ser privadas. Entonces, por poner un ejemplo, esta base de datos de esta empresa que tuvo todo el problema con Lancet y que en New England era una base privada a la que no podías acceder a menos de que ellos te garantíen abiertas. Si no te dice expresamente donde lo estés checando, o sea, también le dice a Internet en general que es una base de datos abierta,
yo te recomiendo que le envíes un correíto al autor, nada más para preguntarle si está correcto. Usualmente cuando son datos abiertos, pues ellos son como, ah, sí, ah, ya, sí, 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 sí. Em, yo digo que las cites. No, en realidad ahorita, que me sirve tu pregunta para hacer el pie al comentario. Estamos viviendo un boom en el que en la parte de la ciencia estamos buscando trabajar muchos datos abiertos, estamos buscando trabajar mucha colaboración. Entonces, lo más probable, estoy seguro, o sea, lo han subido a Excel con variables, son datos abiertos. Yo digo que los cites, de todos modos, mándales un correo. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos te pueden explicar cosas, te pueden decir que ya tiene una versión más actualizada. A mí me ha pasado que me han mandado códigos en R para hacer un análisis más simple. Entonces, sí puedes usarlos únicamente citándolas. De todos modos, la recomendación, mandarles un mensajillo, nunca está de más, te pueden aclarar dudas o puedes lograr una colaboración de más impacto. Qué buena pregunta, por cierto. No me acordaba de que estaba esa parte de los Exceles. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna duda por ahí? Bueno, si nadie más tiene alguna duda, agradecemos a Diego Carrión por su participación en esta y el apoyo que nos viene brindando en la serie de ponencias de lectura crítica y recordarles a los participantes que esta actividad ha sido organizada por el Comité Permanente Científico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNPRG, UPC y UXUR. Bien, muchas gracias, Diego, por tu participación y a todos. Las grabaciones de las clases se van a pasar al final de toda la serie de talleres. Posteriormente se hará de ensayos clínicos y de revisiones sistemáticas. Gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Y pues ya cualquier duda, ahí les dejo mis redes sociales. Si les dio pena, si no tienen una pregunta ahorita, pero la tienen después, mándenme un mensaje. En la medida de lo posible, trato de contestarles con lo que sé. La idea es, en un punto sabemos que a veces no saben con quién acudir cuando tienen dudas de investigación o hay mucha gente y no saben muy bien con quién dirigirse. Si tienen alguna duda en específico, con toda confianza y también ahí luego ando subiendo herramientas y noticias de investigación. Y muchas gracias por invitarme a dar esta ponencia otra vez con lectura crítica.